Alegría volcánica. Manuel Fernández, que se quede. Adiós nomás, que te vaya bien, si ya está resuelto. Que así abrimos Lo que no programa logro con esta es portada musical. linkearlo con la efeméride. Exactamente. No, tranquilidad. Este adiós, que te vaya bien, tiene que ver con la salida inminente ya, ¿no? Del técnico de Colo-Colo, Jorge Almirón. ¿Cómo será recordado? ¿Quién te gustaría como nuevo DT de Colo-Colo? Es la provocación, es la pregunta que le queremos hacer a todos nuestros super amigos aquí en ADN junto a los tenores de la tarde. ¿Cómo será recordado Jorge Almirón en Colo-Colo? ¿Qué opina usted, Leo Burgueño, tenor táctico? A ver, hay dos partes claramente divididas en años. El año pasado por la remontada, por los puntos que le llevaban. Creo que el equipo terminó jugando muy bien. Hubo un plantel que se reforzó con otros objetivos, con el objetivo del centenario, y que finalmente, y vamos a volver al mismo tema del 10 de abril, que es a partir de ahí donde se quiebra todo y termina quedando eliminado de todas las copas no solamente de todas las copas, sino que me parece que por el nivel también de dónde competía, de los rivales. Creo que futbolísticamente es peor haber quedado, entiendan bien lo que voy a decir, futbolísticamente es peor haber quedado fuera de la Copa Chile, porque los rivales son 2 de la B, claro, más un recién ascendido. Sí. Porque el nivel de la Copa Libertadores es distinto. Había arrancado muy bien, porque el primer partido de Bucaramanga lo saca bien en resultado, no así en juego. Después... porque lo empata. Claro, por eso digo, en lo resultado... saca del bolsillo, claro. Era, desde el punto de vista del juego, había sido inferior a Bucaramanga. Claro. Superior a Fortaleza hasta que se suspende y a partir de ahí es declive, era, todo para abajo. Era un partido abierto. Todo para abajo. Claro, todo para abajo. Ustedes ya la escuchan, Pamela Juanita Cordero, nuestra soprano. ¿A quién te imaginas como el relevo de Almirón? ¿Quién te gustaría como nuevo técnico del Cacique, Pamela? Hola, Mira. Pamela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mira. ¿Cómo está, querida amiga Pamela Juanita? Hasta que no lleguemos a 10 no paramos. No, es que va a seguir, Chupete. Hola, ¿Hay más? Pamela, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Emiliano Vecchio, un habitual. Mira, en el momento de Colo-Colo, porque es tan complejo, ¿no? Donde convergen muchas realidades, desde lo anímico, desde lo futbolístico, el golpe emocional, desde incluso la llegada de la barra hasta la profundidad, hasta tener una reunión con la barra. Cuando todo se cae, cuando ya se pelean adentro en el plantel, porque están peleados, hay muchos que están a punto de irse a las manos. En eso, hoy lo que se requiere es alguien que llegue a ordenar las aguas. Y tiene que ser alguien con experiencia. Por ejemplo, en este momento, Miguel Ramírez no es el hombre para Colo-Colo. ¡Epa! No es el hombre para arreglar esto Colo-Colo porque adentro hay muchos pesos pesados. Y a eso hay que saber llevarlo. Y hay que saber llevarlo primero con mucho carácter, pero es como que ellos empiezan a respetarte a ti y a mirarte. Uno de los nombres, a mi juicio, es Héctor Tapia, que ya tiene experiencia, que ya ha arreglado camarines, es un bombero, que venga a arreglar, a sacar adelante, a levantar el equipo. Primero Héctor Tapia, que está a cargo de las divisiones inferiores. Él es el primer candidato como bombero, pero luego él se va a tirar a un lado porque va a seguir con su plan tremendo que tiene para las cadetes de Colo-Colo. Y es ahí cuando viene la segunda parte que me parece que es relevante, que tiene que ser con una mirada ya internacional. Quintero es el hombre que suena. El plan de Quintero sería Colo-Colo y puede ser también la selección el otro año. Es como una escalada. Pero tiene que ser alguien internacional después de Tito Tapia, o si no, no va a servir. De hecho, Tapia es más joven que Miguel Ramírez. Es más joven. Claro, Cheito sí. tiene 54 y Tapia 47 años. Claro, y Tapia ya fue campeón con Colo-Colo cuando apagó el incendio del 2013, cuando Colo-Colo estaba muy mal, venía de 4 años horrible, cuando venía la supremacía de la U. Llega Héctor Tapia, limpia el camarín, reduce una planilla como de 40 jugadores, la reduce como a 23. Ese año termina, le incrusta Colo-Colo, lo hace jugar mejor y del 2014 Tapia arma un plantel con una columna vertebral, con Villar, con Paredes, sí, con el Pájaro Valdés y es campeón. Ya fue campeón y es más, el 2018 dejó a Colo-Colo como cuarto finalista de la Libertadores. Bueno, si opinas como Pamela Juanita Cordero, si tienes otro candidato, puedes también dejarlo en el WhatsApp de ADN mediante nota de voz, más 569-8521-2360, 8521-2360. Todavía no es oficializada la salida de Jorge Almirón.
Ya iremos con Tomate Cristian Alvarado. Antes, Andrés Fernández, bienvenido. Están pasando cosas. Hay partidos internacionales en desarrollo y con presencia de chilenos. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches. Claro, algunos de Copa Sudamericana que acaban de terminar. El caso de Independiente, que le ganó por 1-0 a Guaraní, con partidazo de Felipe Loyola, que se perdió por... Sí, señor. Tuvo varias ocasiones de gol para convertir. Independiente por lo menos se perdió 10 goles. Podría haber ganado tranquilamente por varias cifras. Loyola jugó todo el partido, Cabral 74 minutos y lo reemplazó Pablo Galdames. Mientras que a las 20:30 horas van a estar jugando Atlético Mineiro frente al Caracas. Eso en la Copa Sudamericana. En la Copa Libertadores, Nacional de Uruguay perdió 2-0 frente al Inter de Porto Alegre. Eduardo Vargas fue suplente. Talleres le ganó 2-0 a Alianza. Matías Catalán no fue citado y Ulises Ortegoza entró en el minuto 78. Flamengo contra la Liga de Quito 20:30. Pulgar no ha citado, Cornejo titular. Y en River, frente a Independiente del Valle, Paulo Díaz no citado y Matías Fernández suplente. Ya, también vamos a saber en la programación de ADN de la expedición de Iquique, que va a jugar contra Cienciano en la Copa Sudamericana. Queda un equipo chileno todavía por salir al campo de juego. 22 horas ese partido en el estadio del Cienciano de Cusco. Bueno, reiteramos la pregunta. ¿Quién te gustaría como nuevo técnico de Colo-Colo? ¿Cómo será recordado Jorge Almirón, cuya salida resta nada más sea oficializada en el Cacique? Ya vamos a tomar contacto con Cristian Alvarado. Siempre en el WhatsApp de ADN esperamos tu nota de voz. Más 569 85 21 23 60. Colo-Colo. Actualizamos 20:10. Cristian Alvarado, información de Colo-Colo. Adelante. Manolo Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, una actualización que tiene que ver con una reunión en horas de la tarde donde estuvo presente el presidente Aníbal Mosa y el gerente general Alejandro Paul, donde estuvieron reunidos, donde habitualmente concentra a Colo-Colo con todo el cuerpo técnico que encabeza Jorge Almirón. Estuvo Jorge Almirón, Pablo Richetti, Pablo Manusovich, sus dos colaboradores de campo, y el PF José Altieri. Con ellos estuvieron reunidos el gerente general Aníbal Mosa para ir ya allanando de cierta manera el camino, llegar a un acuerdo, entendiendo que él tiene contrato por todo el 2026, o sea, se le renovó al técnico Jorge Almirón. Por eso es fundamental, importante en este caso llegar a un acuerdo. A mí lo que me aseguran es que es prácticamente inminente la salida. Por ejemplo, solamente para marcar esto antes de escuchar a Aníbal Mosa, para mañana sigue tal cual la planificación hasta el momento, siendo las 20 horas con 10 minutos prácticamente. La práctica está agendada 10 de la mañana, Estadio Monumental. Por el momento la sigue dirigiendo el técnico Jorge Almirón. Escuchemos la primera reflexión que le pertenece a Aníbal Mosa respecto a una crisis que ellos no se la esperaban y su mirada respecto al futuro de Jorge Almirón. Aquí lo que tenemos que buscar es lo mejor tanto para la institución como para Jorge. Como director y presidente, en el caso mío, nunca pensamos estar en una situación como esta, jamás. Y nunca pensamos de que íbamos a quedar eliminados de dos competencias, dos de las tres que nosotros nos teníamos fijados. Ya, el descontento es evidente, aunque está por dirigir práctica Jorge Almirón. ¿Cómo se imaginan, tenores, mañana ese reencuentro con los jugadores en el Estadio Monumental? Que hasta que no solucione, hasta que no le digan que no sigue o que no arregle, tiene que seguir trabajando. Es una cuestión, y además tiene un partido cercano, que es el lunes contra Ñublense. Mientras él no termine su vínculo, tiene que seguir trabajando. Pero digo, termine su vínculo es no solamente que quieran echarlo, sino arreglar el tema de su salida. O sea, es bastante, me parece que no va a ser una negociación sencilla. No va a ser sencilla porque cerró hace poco, cerró en diciembre, y eso es muy reciente, o sea, cerró en diciembre por 2 años, y eso es lo que Almirón va a querer llevarse, ¿no? Porque entre medio, o sea, Almirón en la interna, él es bien orgulloso en las decisiones, en todo lo que toma. Hace un tiempo ya había tomado un poco de distancia con el plantel en cuanto a las relaciones humanas, como que él era bien imperativo, y ahora último, cuando ya se ve un poco acorralado, se ve más cercano, pero él es un hombre orgulloso, siempre ha sido así como un técnico, él tiene carácter, y esta pasada ha sido súper dolorosa para él porque los equipos le pasaron por encima. O sea, me llamó la atención ayer cuando él en la conferencia dice, ¿sí? Nunca me habían hecho tantos goles. Pero lo hice de una forma como sentida, como que de verdad, no, él tampoco tiene explicación.
para qué pasó. Y lo que tiene en la tabla de posiciones, ¿qué dice para Colo-Colo? ¿Es el campeonato nacional un salvavidas para los salvos? En este momento comparte el 11º lugar con 10 puntos junto con Deportes La Serena, pero hay que hacer la salvedad de que Colo-Colo tiene 3 partidos pendientes, contra Católica, contra la U y contra Deportes Iquique. O sea, podría ser 19 puntos, o sea, en el hipotético caso alcanzar la punta de la tabla. Eso es lo que tienen los líderes ahora. 19. Palestino y Coquimbo, exactamente. O sea, puede ganarlo, pero puede perderlo. También, es verdad. Pero bueno, por los eso salvos son optimistas. Uno dice, en el hipotético caso ganar, Claro. los 3 partidos alcanzan los líderes. Volvemos contigo, Cristian Alvarado. Bueno, tiene que ver con esta situación, Manolo Fernández, compañeros, la situación de Jorge Almirón. A esta hora todavía no es comunicado un directorio para finalmente sellar esta salida. Se tiene que comunicar, hay plazos, ¿no? Así lo establece, se tiene que comunicar con 72 horas de anticipación, pero si finalmente todos los directores de manera unánime deciden realizar un directorio extraordinario, se puede convocar, te diría yo, de la noche de hoy para mañana muy temprano o al mediodía. Pero bueno, todavía eso no llega, no es algo que hayan recibido todos los directores de blanco y negro. Pero esta información también es bien interesante porque en Argentina hay un momento, con tantas reuniones que se dieron durante esa jornada, hay un momento donde el Club Social y Deportivo Colo-Colo se reúne con Aníbal Mosa. Estaban Edmundo Valladares, los 2 representantes, estaba todo el directorio del Club Social en Argentina y recibe el respaldo, el apoyo del Club Social si tiene que tomar Aníbal Mosa esta determinación. Ellos entienden que el proyecto deportivo ya con Jorge Almirón no da para más, entienden que es necesario un cambio y en ese sentido tiene el respaldo y los votos a la hora de tomar esta determinación cuando se reúna el directorio. Escuchemos una voz autorizada, estamos hablando de Carlos Humberto Caselli, que en el programa Camino al Centenario, que seguramente lo vamos a escuchar el día sábado a las 14 horas en ADN con mayor profundidad, esto dijo respecto a lo que hoy día está viviendo y la responsabilidad que tiene Jorge Almirón. Siempre ha ido cambiando y no le encuentra la vuelta a la tuerca. El primer responsable es el técnico, indudablemente. Y después los jugadores, que a lo mejor no cumplen dentro de sus funciones lo que pudieran hacer dentro del campo de juego. Pero él es el responsable de cómo forma el equipo, cómo hace el equipo y cómo le habla el equipo. Indudablemente que sí. Reflexión entonces de Carlos Humberto Caselli, una más del histórico referente, conoce muy bien el paño, la historia de Colo-Colo, de Caselli en este programa Camino al Centenario. ¿Qué pasa con Arturo Vidal? Hoy día muy criticado, apuntado, ayer fue expulsado en el duelo ante Racing. A ver, la mirada es crítica. ¿Qué le pasa a Arturo Vidal, Carlos Caselli? No hay que olvidarse que todas las declaraciones de Arturo también eran vamos a ganar la Copa Libertadores, vamos a ganar todo. Y se va derrumbando porque también le pone presión a sus compañeros, que a lo mejor no estaban a la altura de él, a la altura de Arturo de hace 10 años, no a la altura de Arturo Vidal de día de hoy, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, otro día, contra los tomateros, como le digo yo, que nos ganaron 4-1. Los deberían haber expulsado, ¿te acuerdas que tiró unos manotazos, unos manotones desesperados? Cuando ya no te da el físico para recuperar bien una pelota, cuando ya no te da el físico para ganar una posición, empiezas a tirar manotazos de abogado. Y eso le está pasando a Arturo, desgraciadamente. Es el gran referente de Colo-Colo, pero que hoy día pasa por un momento demasiado triste. Yo creo que para él también, demasiado triste. Ya, como demasiado triste, tilda Carlos Caselli el momento de Arturo Vidal, que a juicio del ex jugador de Colo-Colo ya no tiene físico. ¿Lo ven parecido, tenores? Leo Burgueño, Pamela Juanita Cordero. A ver, no creo que sea una cuestión de físico. Yo creo que por ahí en algunos momentos, y ayer se va en esa, digamos, en lo que hace, porque después la explicación de Almirón ni él se la creyó, porque ya venía haciendo la seña antes que tiraran el córner, pero bueno, el tiro libre, perdón. Se va un poco del claro, partido. Juega su partido a veces. Pero y en lo que sí coincido absolutamente es lo que dijo el mismo Almirón de Vidal. Nosotros ya lo conocemos así. Siempre fue así. Siempre. En las victorias fue así y en las derrotas es lo mismo, digamos. No es que ha cambiado. Sí está un poquito más desenfocado en la diversificación que tiene de cosas fuera de la cancha. En eso sí un poquito más desenfocado. Pero después lo otro es lo que se puede pedir de un jugador a la edad que tiene también Vidal. Claro, hoy día tiene 37 años ya.
Yo creo que el año pasado él tuvo un año buenísimo. A mí me parece que fue el hombre que empujó, fue el mejor jugador junto con Cepeda, el hombre que empujó a Colo-Colo a llegar a cuartos de final de la Libertadores y que también empujó al equipo para remontar y ser campeón chileno. Pero el físico en un año también te va pasando la cuenta, porque mientras más edad tienes, cada mes que pasa es mucho más en contra, se siente mucho más. La particularidad que tenía el año pasado era que con el físico que tenía, que no es de hace 10 años, con eso él podía ser generoso con los compañeros y poder hacer que el equipo jugara. Pero este año, sosteniendo ese físico del año pasado, sus compañeros bajaron. Es que el completo del equipo baja y extraño, o sea, por eso se resiente. Sí, pero o sea, a ver, el rendimiento para mí de pasar a ser, si no era el mejor central, estaba dentro de los 3 mejores centrales del campeonato chileno, que era Saldivia. Claro. Hoy es la sombra de lo que fue Saldivia. Que no se puede creer. El que más se nota la diferencia entre, si uno le ponía una calificación el año pasado era 6-9 y hoy no prueba. Sí, por ejemplo el Bicho Pizarro. Claro, pero Pizarro nunca fue titular indiscutido. O sea, eran 8 y había 3 que peleaban los lugares, ¿sí? Pero acuérdate Saldivia que siempre era el titular. Bicho Pizarro le quitó el puesto a Gil el año pasado en la Libertadores. O sea, su nivel había subido tanto. Titular en la selección en los últimos partidos. Claro. Y de repente ahora se cayó, desapareció todo. Y eso es súper extraño. Por ejemplo, el partido de ayer con Racing. Hasta el minuto 13, Colo-Colo estaba jugando bien. A diferencia de cómo jugó contra Limache, que era una lágrima Colo-Colo, ahora Colo-Colo jugó a pelear el partido, entró a pelearla. Pero de repente, Correa pierde un gol, solo frente al arco, solo, se agarra la cabeza Aquino, viene un bajón. Luego viene el gol de Racing y se desploma. Entonces Pero es una cuestión de momentos de los equipos. Por eso, es mucha la diferencia. Se acostumbran a perder o a no ganar. El tema es que después ya no te fluye como fluía antes. Exacto. A diferencia del final del año pasado, que se acostumbró a ganar y metió 1, 2, ¿cuántos partidos metió consecutivos? Metió como 7 partidos F5, pero no caía. Ahora se desploma. Al primer gol, adiós. Eso es muy extraño. Es lo que dice Caselli también. Cristiano Alvarado, la decisión de Almirón, ¿cuándo se debiese oficializar? ¿Y hay más nombres aparte de los que mencionaron acá los tenores para su relevo? A ver, y que te quiero comentar algo respecto a uno de esos candidatos. A ver, vamos a ver si esto mañana termina resolviéndose, porque, por ejemplo, hasta esta hora, te insisto, sigue ratificado el entrenamiento y la práctica en el Estadio Monumental a las 10 de la mañana y comandada por el técnico Jorge Almirón. En uno de los candidatos, estamos hablando de Gustavo Quinteros. Hoy día Gustavo Quinteros está en Italia. Pude conversar con el entorno del técnico, del ex técnico de Colo-Colo, que mantiene, me decían, básicamente una buena relación con Aníbal Mosa. Recordemos que él finalmente lo trae cuando llega al Estadio Monumental. Y algo que también de cierta manera me estaban comentando, y uno dice, bueno, es importante en estas relaciones, ¿no? Para ver, no digo que vaya a llegar, es solamente que él está al tanto de lo que está pasando en Colo-Colo y derechamente, por ejemplo, está Edmundo Valladares, que fue presidente cuando él estuvo también dirigiendo Colo-Colo, Edison Marchán, que también ya está dentro del directorio. Ya alguien me comentaba, recibe de cierta manera, de muy buena manera, que hay un integrante, un director que ya no está en el directorio blanco y negro, que tuvo una relación muy distante, muy cortante, y eso también le juega a favor de cierta manera al ex técnico de Colo-Colo. No digo que vaya a llegar, más allá del deseo, porque es un hecho que al presidente, a Aníbal Mosa, es un técnico que le seduce, siempre le ha gustado, y bueno, aparece obviamente en la órbita para sentarse en el banco del cuadro del Cacique. Se va a hacer de rogar Quinteros, ¿ah? Está más cotizado además después de ser campeón argentino, ¿no? Se va a hacer de rogar, no va a ser fácil, no, él tiene otras expectativas, no otras ambiciones, y lo más seguro es que le diga, bueno, pero este es mi monto y yo te voy a arreglar el problema, te zafo de no irte a la vez si siguen jugando así, pero seguirá su camino. No creo que siga muy ligado con Colo-Colo. Tiene otro precio también. Tiene otro precio, está caro. No olvidar que hay otro grande del continente que busca técnico, Boca Juniors. ¿Ya?
Puede ser un ahí que prefiera quedarse en Argentina con la familia. Ah, tú dices que Quintero se puede ir para allá. O sea, es uno de los nombres que sonaba. Pensando en el Mundial de Clubes. Bueno, ahí está, pues. El otro, ¿Sí? y por ahí, Manolo, compañeros, el de Vitamina Sánchez también, ¿no? Es un nombre que acá en Chile es muy cotizado, una tremenda campaña en Palestino, está en Liga Deportiva Universitaria de Quito, entiendo que tiene cláusula de salida y es un nombre que en algún momento también sonó como una alternativa para Colo-Colo. Vamos a ver, acá la danza de nombres van a seguir saliendo y probablemente si esto termina ocurriendo en las próximas horas, seguramente el partido ante Ñublense el día lunes en el Estadio Monumental la va a dirigir Héctor Tapia. A Vitamina, lo decía ayer a las 14, Tomate, estábamos conectados con eso, le ofrecieron, o sea, le ofrecieron las carpetas, como se hacía antes, dejaron la carpeta de Vitamina. Vitamina en este momento está saliendo en la cancha contra Flamengo, jugando de visitante. Tiene cláusula de salida, efectivamente, Tomate, en Liga Deportiva. Lo que pasa es que en Liga Deportiva no se ha podido reforzar como en realidad querían. De hecho, Vitamina insistió por Madrid, por ejemplo, el jugador de Everton. ¿Ya? Insistió y no tenía la plata para llevar a Madrid. No está en un buen momento económico, digamos. Bueno, quedamos atentos. Vitamina siempre dijo que quería dirigir aquí a un grande en Chile. Entonces, puede que coincida eso con su interés.